lapicero para que tome nota y pueda memorizar un poco más la enseñanza que se da en este lugar. Esa es la idea, que todos vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios, ¿cierto? A eso venimos a adorarle, pero también venimos a recibir su palabra, llevarla a nuestro corazón, pero también en una agenda, porque así nos olvida menos rápido cuando escribimos. Así que órele ya al Espíritu Santo, dígale: Espíritu Santo, hoy vine a este lugar a recibir una palabra de tu parte. Hoy vine a ser instruido por ti, guiado por ti, Señor. Hoy venimos a escucharte, Padre amado. Abrimos nuestro corazón para recibir tu bendita palabra en esta mañana. Acompáñanos, permanece con nosotros y sobre todo habla cada vida, Espíritu Santo, como solo tú lo puedes y lo sabes hacer. Hoy te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, esta palabra surge como a principios de marzo y estaba en mi tiempo devocional leyendo la Biblia y Dios me guía que empiece a leer el libro de Primera de Samuel. Y desde que empecé a leer Primera de Samuel, la verdad ha sido una cantidad de enseñanzas impresionantes la que he podido recibir a través de leer Primera de Samuel. Está en el Antiguo Testamento. Ahí lo puede buscar y lo va a encontrar. Hay Primera y Segunda de Samuel. Estoy leyendo Primera de Samuel. Y mientras leía Primera de Samuel, cuando llego a uno de los capítulos, Dios me dice: esta palabra que vas a leer ahora no es solo para ti, sino que es una palabra que tienes que darle a la iglesia. Así que hoy, iglesia, vengo a darles una palabra que les manda decir Dios. Les traigo un mensaje de parte del Espíritu Santo. Cuando yo leí esta palabra, yo dije: wow, tengo que darle esto a la iglesia. Y desde principios de marzo no había podido predicar, o sea, no le había podido traer el mensaje. Hoy tengo la oportunidad de hacerlo y hoy les voy a decir qué es lo que Dios quiere que les diga. Unos días después de haber recibido esta palabra, que sentí que era para toda la iglesia, para mi vida y para la iglesia, tuvimos un tiempo de ayuno y oración aquí en este lugar, que eso fue como el 20 de marzo, si no me equivoco, que fue un lunes festivo. Y parte de lo que se hizo ese día fue dirigido por esta palabra que voy a compartir hoy. Y las personas que vinieron ese día les compartí algo de esto y oramos basados en lo que decía este versículo. Unas semanas después nos hacen una invitación a una reunión de pastores porque venía un profeta de Argentina. No pude estar en esa reunión, pero me conecté por la transmisión en vivo y en el momento que me conecto, este profeta está dando una palabra y dice: Dios me dio una palabra para Neiva y para la iglesia de Neiva. Y esta es la palabra. Y empieza a leer y yo: wow, la misma palabra, tal cual, los mismos versículos, todo como Dios me lo había dado para compartir con ustedes. Y pude entender y ratificar que sí es la palabra que Dios quiere traer para la iglesia para este tiempo. Así que no tomen poco, es una palabra muy sencilla, pero es un mensaje directamente de Dios para cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces yo le preguntaba: bueno, Dios, ¿y por qué esta palabra para la iglesia? Y Dios me dijo algo. Dios me dijo: es que yo no quiero seguir viendo una iglesia derrotada. Entendiendo por iglesia nosotros, ¿cierto? Nosotros somos la iglesia, no es este lugar. Y dijo: yo no quiero, entonces trasladándolo en otras palabras, yo no quiero seguir viendo a mis hijos en derrota. Yo no quiero seguir viendo a mis hijos cómo sufren porque tienen vidas saqueadas y vidas conquistadas por tantas cosas, por el temor, por el miedo, por la angustia, por la pobreza, por la enfermedad, por la muerte, por la falta de identidad, por la vergüenza, el dolor. Son tantas cosas que pueden venir a saquear y a conquistar nuestras vidas. Y Dios dijo: y yo no quiero que eso siga sucediendo con ellos. Y parte de esta palabra, que es la respuesta posiblemente a la condición de nuestras vidas actualmente. El pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios, ¿para qué? Para ser un pueblo de testimonio, para que Israel pudiera mostrar a los demás la grandeza, el poder y el amor de un Dios sobre ellos. En este tiempo ahora somos nosotros ese pueblo escogido, dice la palabra. En 1 de Pedro dice: somos un pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para mostrar a todos las bondades de un Dios que un día nos sacó de la oscuridad y nos trasladó a su luz admirable. Pero entonces en muchos vemos una vida que no está reflejando ni está mostrando al mundo las bondades maravillosas de ese Dios que ahora nos ha pasado a la luz. Y esta misma historia vivió el pueblo de Israel.
Y por eso este es un mensaje que Dios trajo sobre el pueblo de Israel, pero hoy lo trae sobre nosotros, su pueblo escogido, la iglesia en este tiempo. Amén. Vamos a leer lo que dice Primera de Samuel, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 6. Entonces los hombres de Kiriat Jeraim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jeraim mucho tiempo, 20 años en total. Durante este tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Tenían la presencia de Dios en medio de ellos, pero no pasaba nada. Sentían que los había abandonado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: Samuel, profeta enviado por Dios, ¿para qué? Para traer un mensaje para su pueblo en ese momento. Les dijo: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Israel viene de un tiempo de constantes derrotas, siendo atacado en este momento, porque fue atacado por muchos pueblos, en este momento atacado por los filisteos. Estos filisteos han tomado regiones que le pertenecían a Israel, las han conquistado y han estado perturbando y atemorizando a este pueblo por mucho tiempo. Y este pueblo entra en un momento en razón y dice: wow, nosotros, ¿qué ha pasado? Dios nos ha abandonado, mire todo lo que nos está pasando, esto es solo tragedias, desastres. Y dice que empiezan a lamentarse y a decir: Dios ya no está con nosotros. Y entonces en esa escena de lamento aparece Samuel a decirles: Israel, les vengo a traer un mensaje de Dios. ¿Quieren victoria en sus vidas? ¿Quieren ver esos filisteos derrotados? Necesitan hacer algo. Y es que si verdaderamente quieren volver a Dios con todo su corazón, hay que hacer 3 cosas. Y empieza a decirle, y vamos a la primera: desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Una de las advertencias más grandes que Dios le hizo a Israel una y otra vez y otra vez y otra vez era: Israel, no tomes las costumbres de los pueblos paganos que te rodean. Israel, no hagas lo que ellos hacen. ¿Y qué hacían ellos? Adoraban a dioses inventados y creados por ellos. Ellos se inventaban y levantaban una escultura de personas, de animales, de mujeres, de hombres, y las creaban y decían: este es nuestro Dios, y lo hacían en oro, en plata, en el material que tuvieran, y que empezaban a rendirle adoración y a decirle: este es el Dios que nos salva, este es el Dios que nos ayuda, y a darle atribuciones que a una estatua. Y Dios le advirtió a Israel: Israel, no lo hagas, no lo hagas y no lo hagas. Y vemos desde el inicio cómo está esta advertencia. Y vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 2. Y de ahí para adelante vamos a poder encontrar una cantidad de pasajes que le recuerdan una y otra vez a Israel que solo hay un Dios al que se debe adorar y no existe nada más. Y mucho menos levantar imágenes, ídolos creados, inventados, salidos de la mente humana, para adorarlos y postrarse delante de ellos. Y dice Éxodo 20: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, que está en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Miren la advertencia que le está dando Dios a Israel. Israel se dedicó a imitar los dioses de las otras naciones y a empezar a adorarlos también. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto, y se va Moisés a hablar con Dios a la montaña para traer los mandamientos, ¿qué empieza a hacer el pueblo? Oiga, este es como que está demorado, como que no apareció, ya no llegó. ¡Ah! Ya sabemos, vamos a hacer un Dios. Y entonces entregan todo su oro y hacen un becerro grandísimo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que dice Israel: aquí está tu Dios que te salvó.
Imagínense lo absurdo. ¿Y Dios por qué da esta advertencia? Vamos a ver más adelante, porque Dios conoce tanto el corazón del ser humano, Él lo creó. Mire lo que dice Isaías 44, 17. Vamos a leerlo del 16. Dice, está hablando de un hombre que está haciendo algunas labores y dice esto de este hombre: quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Y dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace un dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? La idolatría viene desde esta época. El crear y adorar imágenes viene desde esta época. Y desde esta época, si usted lee Éxodo, Deuteronomio, los Salmos, Isaías, Jeremías, Dios demanda a su pueblo a decirle: no adorarás ninguna imagen y te inclinarás a ellas, porque yo soy tu único Dios verdadero que vive y el que te salva. Dice Isaías, es que no se les ocurre pensar con la misma arcilla con que hicieron un vaso, un plato, una vasija, hicieron también un ídolo y ahora lo quieren convertir en un Dios. ¿Y qué hizo Israel todo el tiempo? Atribuirle su salvación y sus victorias creando dioses como lo hacían las demás naciones. Y por eso hubo un momento en que Dios dijo: los voy a dejar solos a ver si esos dioses los van a salvar. Y Israel se da cuenta que no pasa y por eso empiezan a clamar nuevamente a Dios. Pero no solo Dios da una advertencia al pueblo de que saque todos esos dioses ajenos que crearon, que armaron, que diseñaron, sino le está diciendo: hay un Dios más que ustedes deben sacar. Y vamos a leerlo en Ezequiel capítulo 14 versículo 3 al 6. Y creo que este es el que más nos compete a cada uno de nosotros. Yo sé que como cristianos de tiempo, como hijos de Dios, que hemos leído la palabra, tenemos muy claro que nosotros no adoramos imágenes, porque la Biblia dice: no te harás ninguna imagen. Ninguna es ninguna, de nada que haya en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero hay algo más que sí podemos estar haciendo, y por eso Dios no lo dejó tan suelto, y Dios se encargó de recordarlo. Y lo que dice Ezequiel capítulo 14 versículo 3 al 6. Hijo de hombre, le está hablando a Isaías para que le transmita un mensaje al pueblo. Estos líderes han levantado ídolos, ¿en dónde? O sea, ya no hay solo ídolos físicos ahí. Dice, ahora han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Diles esto, dice el Señor soberano: los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído el pecado, y después corren a consultar a un profeta. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Hay un reclamo y una advertencia más que Dios le está haciendo al pueblo de Israel. Israel, es que no es solo que levantes ídolos, listo, sáquelos, quítelos, ya no los adore. Pero ahora hay algo más, y es que mi pueblo ha levantado ídolos en su corazón. Y es ahí donde me voy a centrar más. Esos ídolos que nosotros hemos levantado en nuestro corazón. Porque ¿cuál es la palabra que Dios me pidió que trajera? Esta: saquen a todos los dioses ajenos que tienen en medio de ustedes. Y resulta que hay ídolos que también han crecido dentro de nosotros y hemos levantado dentro de nuestras vidas. Dios sabe que como seres humanos podemos fácilmente hacer de cualquier cosa un Dios en nuestras vidas. Dios sabe que cualquier cosa que hagamos, o aún cualquier persona, puede convertirse en nuestras vidas en algo más importante de Dios y convertirse en un ídolo para cada uno de nosotros, y entonces vamos a caer en la idolatría.
¿Qué puede ser un ídolo dentro de nuestro corazón? Y voy a ponerles varios ejemplos para poder ilustrar más esto, porque creo que ahí donde Dios quiere empezar a decir, saca esos dioses ajenos que tienes dentro de tu corazón. ¿Para qué? Al final vamos a entender para qué Él quiere hacer esto. ¿Qué puede convertirse en un ídolo para nuestra vida? En un Dios. Nuestras actividades diarias, nuestra agenda. ¿Saben qué es un Dios? Un ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Es todas aquellas cosas que estén primero que Dios en nuestras vidas. Eso es un ídolo. Es todo aquello a lo que le rindamos más importancia, más tiempo, más pensamiento, más todo. Eso es un ídolo en nuestro corazón. Son todas aquellas cosas que pueden estar primero, que pueden ser más importantes para nosotros que el mismo Dios. Son todas aquellas cosas a las que acudimos para suplir nuestros vacíos, para llenar nuestras necesidades, para sentirnos satisfechos aparentemente y no a Dios. Todo eso es un ídolo en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué la agenda, nuestras actividades diarias pueden ser un ídolo en nuestro corazón? Porque una cosa es acomodar mi horario y mis actividades alrededor de Dios, y otra cosa es acomodar a Dios de acuerdo a mi horario y a mis actividades. Dicho con un ejemplo, una cosa muy diferente es yo decirle, bueno Dios, porque así sonamos a veces con Dios. Déjame miro la agenda a ver a qué horas tengo tiempo de orar. Déjame miro la agenda a ver a qué horas te puedo dar un espacio para que hablemos y podamos leer la palabra. Entonces miramos la agenda y decimos, sí, Dios, 11 de la noche, a esa hora nos encontramos. O qué diferente es poder decir, mis primeras horas del día las dedico a Dios y ya voy a mirar cómo acomodo el resto de mis actividades, a ver qué tiempo me queda para hacer todo lo demás. Por eso nuestra agenda se puede convertir en nuestro Dios. Porque pensamos primero en hacer todo lo del día y vemos qué espacio, y si es que queda espacio, porque muchas veces no queda el espacio para Dios. ¿Y qué dice Dios en esta mañana? Saca todos los dioses ajenos que tienes en tu corazón. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Mi primera cita del día debe ser con Dios y ya yo miro cómo me alcanza el tiempo para hacer todo lo demás que tenga que hacer. El Dios que nos creó, el Dios que nos bendice, el Dios que hace milagros a favor de su pueblo, quiere ser ¿qué? Quiere ser una parte vital de nuestras vidas. Él no quiere ser un invitado en algún momento del día, no, Él no quiere ser eso. Él quiere estar caminando constantemente con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Él quiere hacer, recuerde, una parte vital, no un invitado en algún momento del día con el que se nos ocurrió tomar unas onces. ¿Qué otro ídolo podemos levantar en nuestro corazón? Mire la advertencia que le da también Dios al pueblo de Israel frente a los ídolos que levantamos en nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 8, versículo 12. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado, dice la palabra. Y me perdí. ¿Qué seguía allá? Ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados, y lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba. ¿Por quién? Por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías.
Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, al fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Ídolos del corazón, la autosuficiencia, el orgullo y la independencia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice, ten cuidado, acuérdate. Cuando estés muy bien, recuerda quién fue el que te dio todo eso. Porque no fuiste tú, fui yo. Pero a veces nos sentimos tan autosuficientes, tan independientes, y el orgullo invade nuestro corazón que se convierte en nuestro Dios. Y sentimos que es por nosotros que podemos hacer las cosas. Y sentimos que es por nuestras capacidades que hemos logrado todo. Desconociendo que si hay capacidades, que si hay un talento, que si hay inteligencia, que si hay fuerza, nos la dio nuestro Creador, que es Dios. Dios advierte, ojo con el ídolo del orgullo en sus vidas, porque ese ídolo puede empezar a gobernar cada proceder, cada acción y sacarme a mí, desconociendo que soy yo, dice acá, el que te da las fuerzas para obtener tus riquezas. Otro ídolo del corazón, el orgullo, la autosuficiencia. ¿Por qué qué? Porque desplaza totalmente a Dios de nuestros logros y de nuestros avances. ¿Qué otro ídolo puede haber en el corazón? Yo solo estoy poniendo ejemplos de ídolos que Dios me fue guiando, pero ahí en el Espíritu Santo puede estarle hablando de alguno más que tenga. No sé, solo estoy dándole ejemplos para poderles guiar en esta palabra. Ídolos del corazón, los sentimientos, las emociones. Vivimos con ídolos de odio, con ídolos de resentimiento. Y usted dirá, pero ¿por qué es un ídolo si es algo que siento? Claro, volvemos del resentimiento y del dolor un ídolo en nuestra vida, porque solo vivimos pensando en lo que nos hicieron. Hacemos de un ídolo la ofensa. Usted vive, come, duerme, sueña con la ofensa que le causaron. Entonces, ¿qué se convierte eso? En un Dios para su vida. Duerme pensando en cómo, sueña pensando en cómo vengarse. Se despierta y desayuna y piensa en la ofenda, cómo me ofendieron, cómo me trataron, mire lo que me hicieron. Y entonces, ¿qué volvemos? De esos sentimientos, ídolos en nuestra vida. ¿Usted no ha hablado con personas que solo pueden expulsar cosas dolorosas cuando hablan? ¿Por qué? Porque hay un ídolo en su corazón y es el dolor, es la amargura. Y solo viven en función de eso, solo hablan de eso, solo actúan conforme ¿qué? A ese sentimiento. ¿Y qué son esos? Son ídolos en el corazón. ¿Y qué quiere Dios? Que los saquemos de nuestra vida, amén. Ídolos en el corazón, la familia. ¡Oh! Claro. Nosotros debemos amar a nuestro esposo, a la esposa, a los hijos, pero nunca los podemos amar más que a Dios. Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Y la familia es súper importante, Dios nos la dio, pero nunca podemos amarlos más que a Dios. Ay, ¿cómo así? Sí, así es. Idolatramos al esposo, idolatramos a la esposa y sentimos que si no están no hay vida, no hay aire. Ídolos. Idolatramos ¿a quién? A los hijos. Ojo, porque es que ahora nos hemos ido a los extremos. En el pasado la niñez era menospreciada y era maltratada. Ahora nos fuimos al extremo y es que es intocable. Y una cosa es el abuso, el maltrato, y otra cosa es la disciplina y la corrección. Hay niños que literal mandan en la casa. Y si el niño no quiere ir a la iglesia, pues nadie viene a la iglesia. Mire lo que le dice y la exhortación que le da, que esto me habló muchísimo. Le da Dios a Elí. Eso está en el 1 Samuel capítulo 2, en el versículo 29. Y le está diciendo al sacerdote Elí: entonces, ¿por qué menosprecias mis sacrificios y ofrendas? Y mire lo que le dice acá: ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Wow. ¿Por qué le damos más honor a nuestros hijos que a Dios? Y mire lo que está diciendo después, más adelante en el capítulo 3, en el versículo 13.
le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. ¿Se da cuenta que cómo podemos endiosar a nuestros hijos? Permitiéndoles hacer tantas cosas. Este era un sacerdote que cuidaba la casa de Dios y Dios le hace un reclamo y le dice: porque has dejado que tus hijos blasfemen mi nombre y no los has disciplinado. Porque le has dado más honor a tus hijos que a mí. Ojo, porque yo lo he visto, papás que idolatran a sus hijos y hacen a sus hijos intocables, inhablables, nada se les puede decir. Una cosa es el abuso, otra cosa es la disciplina. La disciplina hay que darle a los hijos, y hago un paréntesis, porque disciplinar es hacer discípulos. Disciplinar no es pegar, disciplinar es hacer discípulos. Y cuando uno hace un discípulo, uno corrige, no castiga. Entonces a veces utilizamos las palabras equivocadas porque le decimos al niño: lo voy a castigar por lo que hizo. No, necesitamos es corregirle el camino equivocado que quiere tomar. Y lo que vamos a hacer es a disciplinarlo, porque vamos a hacer de él un discípulo que camine derecho. Son cosas diferentes. Pero Dios demandó esto de él y le dijo: le das más honor y honra a tus hijos que a mí, porque la familia no se ama más que a Dios. Y por encima de ellos están los mandatos de Dios y la palabra de Dios. Ídolos en nuestro corazón, la familia se puede convertir en un ídolo en nuestro corazón. El esposo o la esposa. Sentir, claro, hay que amarlos, respetarlos, eso manda la palabra de Dios. Pero usted sentir, decir: no, es que si ese hombre se va, yo me muero, se me acaba la vida. ¿Perdón? La vida se nos acaba si Dios nos deja, pero no si otro ser humano nos deja. ¿Duele? Claro que duele, pero por eso usted se va a morir. Ídolos en el corazón. Sentimos que es mucho amor, pero no, es idolatría. Ídolos en el corazón, el dinero, el poder, la posición. Ídolos en el corazón. ¿Por qué la gente se suicida cuando tienen tanto dinero, esta gente así, esos magnates, y quiebran y entonces se tiraron de un edificio? Porque sienten que se les acabó el Dios que tenían. Entonces, ¿qué pasó si ya no hay Dios? El Dios del dinero se acabó. Y por eso no le ven sentido a sus vidas. Por eso Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Sabe por qué Dios lo dice? Porque Él sabe que estos dioses que nosotros nos inventamos no son reales, defraudan, decepcionan, se terminan, tienen un final. Y entonces vamos a sufrir. Pero cuanto nuestro Dios es el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios que no tiene fin, el Dios que permanece para siempre, el Dios que es perfecto, entonces no importa lo que pase, siempre estaremos satisfechos, amén, porque Él es el único Dios que podemos tener en nuestro corazón. Él no lo pide por caprichoso. Esos dioses que levantamos nunca van a poder satisfacer nuestra vida. Por eso Él no quiere que tengamos esos dioses en medio de nuestro corazón. El mundo que vive hoy con el Dios del sexo, y literal hay gente que vive todo el día solo pensando en sexo. Ese es su Dios, en sentir placer, y se lo inventan de 1000 maneras y lo crean de 1000 formas. Pero al final, ¿qué pasa? Pues nada, siguen vacíos, y por eso tienen que inventar 1000 maneras, porque son dioses que no pueden hacer nada por nosotros. Desháganse de sus dioses ajenos. Y no todos son malos. No todos los dioses pueden ser actos pecaminosos. ¿Trabajar es malo? No, trabajar no es malo. Pero hay que convertirse en un ídolo. Gente que solo vive pensando en trabajar y hacerlo y trabajar, y lo demás no importa, y Dios no importa, porque solo tengo que trabajar y trabajar. Ese era un dicho de antes, ¿no? Un mensaje de un gobierno: trabajar, trabajar y trabajar. Dioses en nuestros corazones. Iglesia, necesitamos hoy mismo, porque este mensaje viene para hoy y de aquí en adelante,
poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas. Debemos aprender a caminar todos los días con Dios. Y debemos entender que nada en este mundo realmente podrá llenar nuestra vida, podrá darnos lo que queremos, sino solo nuestro único Dios, como Dios le dijo a Israel. Israel, es que yo soy tu Salvador. Yo soy quien te ama, quien te cuida, quien te provee. Si usted pierde su trabajo, tranquilo, no se va a morir, porque su trabajo no era su Dios. El Dios suyo sigue vivo y puede proveerle de cualquier manera. No tenía que ser con ese trabajo. Hay gente, en serio, yo sé que es duro saber que tenemos una familia y decir, me voy a quedar sin empleo, ¿qué voy a hacer? Pero hay gente que literal siente que le arrancaron la vida cuando lo sacaron de una empresa. Y déjeme decirle que esa empresa no era el Dios ni era su proveedor, era la fuente que Dios usaba, y como usó esa fuente va a usar otra y cualquier otra fuente, porque el Dios que provee sigue vivo y sigue con usted, amén. Estamos en los pensamientos de Dios todo el tiempo. Y yo quiero que eso nos quede muy claro. Dios piensa en usted, en usted, en usted, en usted, en mí, todo el tiempo. Y aparte de pensar en nosotros todo el tiempo, Él ha creado un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Solo que Él no nos va a obligar a caminar por ese plan. Pero le aseguro que de corazón a Él le gustaría que camináramos sobre ese plan. ¿Quiere conocer ese plan maravilloso de Dios para su vida? Tenemos que sacar todos los dioses ajenos delante de nosotros y todos los que están en nuestro corazón, amén. ¿Qué le siguió diciendo el profeta Samuel a Israel? Israel, ¿quieres volver de corazón a Dios? ¿Quieres que Dios elimine a esos enemigos filisteos y te dé libertad? Saca a los dioses, pero le dijo dos cosas más. Y dice, dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Él los rescatará de los filisteos. Dediquen su corazón y obedézcanlo a Él en todo. ¿Por qué? Porque ahí vendrá la libertad y vendrá la victoria sobre sus vidas. Israel había empezado a clamar, Dios, ¿por qué nos has abandonado? Dios, sentimos que ya no estás con nosotros. Y entonces esa fue la respuesta del profeta Samuel. Vuelvan su corazón, rindan su vida por completo a Dios. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús dijo, busquen, ¿qué dice? El reino de Dios por encima de ¿qué? Por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa. Y entonces, ¿qué les va a pasar? Y Él les dará todo lo que necesiten, amén. Pero lo hemos hecho al contrario, nos afanamos, vivimos desesperados, mi sueño, yo quiero esto, lo otro, y corren y van, y Señor, si yo sé que tú estás conmigo, y seguimos haciendo. Pero el mensaje es diferente. El mensaje es: vivan para Dios, entreguen su vida a Dios, entréguense de todo corazón a Él, y entonces Él va a darles todo lo que ¿qué? Lo que cada uno de ustedes necesite. Debemos aprender a vivir para Dios, iglesia, y le aseguro que Dios proveerá todo lo demás. Yo lo he visto en mi vida y sé que habrían muchos testimonios aún de ustedes que saben que cuando hemos vivido para Dios, Dios se ha encargado de darnos en su tiempo, paso a paso, todo lo que hemos necesitado. Debemos vivir para agradar a Dios. Esa debe ser la finalidad de nuestra vida. Debemos vivir para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. No debemos vivir para agradar a los demás. Terrible, porque hacemos de las personas ídolos. Muchos vemos a las personas que nos rodean y vivimos en función de que de ser aceptados, de ser elogiados, de que, oiga, venga, usted sí es mi amigo, de ser aceptados en un grupo. Y entonces esas personas se convierten en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en función de lo que ellos piensan de mí. Y vivimos para agradar a los demás. Son ídolos en el corazón. ¿Sabe qué va a pasar? Que el día que usted viva para agradar a Dios, no le va a agradar a muchos. Ese va a ser el efecto. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué van a hacer ellos? Dicen los niños, pues de malas. De malas, porque yo debo vivir para agradar a Dios, amén. Mi vida debe estar para eso.
nunca para agradar a los demás. La palabra dice, porque si usted quiere que todo sea añadido, entonces ¿qué hay que hacer primero? Vivir para Dios, buscar a Dios por encima de todo lo demás. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Cuando le preguntan a Jesús, Jesús, ¿y cuál es el primer mandamiento, el más importante? El que dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, mejor dicho, con todo lo que usted es. Ame al Señor su Dios. Y entonces cuando amamos a Dios de esa manera, la gente va a empezar a decir, uy, tan fanático, uy, tan exagerado, pero se la pasa allá en esa iglesia cada fin de semana. Uy, pero mire eso, cómo brincan, cómo levantan las manos, parecen como locos, todos allá, cómo gritan. Y yo digo, o sea, ¿y qué pasa? La gente no grita como loca en un partido de fútbol, no levantan las manos, no dicen cosas, la gente no se enloquece cuando llega un cantante, ¡ah! Y eso se desmayan y lloran. ¿Ustedes han visto? ¿Y eso no les parece ridículo? ¿No son fanáticos ellos y nosotros sí? O sea, yo no me puedo emocionar de saber que Jesús me liberó del infierno eternamente y no puedo emocionarme por Jesús y no puedo cantarle a Jesús y gritar a Jesús y saltar a Jesús cuando Él me liberó eternamente del infierno, iglesia. Alguien decía, la gente más feliz tienen que ser los cristianos, por una razón, no porque no tengan problemas en este mundo, porque no vamos a ir eternamente para el infierno. Por eso deberíamos ser muy felices. Cuando podemos entender en nuestra mente la eternidad y comprender el valor de la eternidad, estaremos tan agradecidos con Jesús que usted no va a poder quedarse quieto aquí cuando cantemos alabanzas a Él. Tenemos que agradar a Dios, no a los demás. Ese fue el mensaje que Dios trajo para el pueblo de Israel y trae para nosotros. Dediquen su corazón al Señor. ¿Y qué sigue diciendo? Y obedézcanlo solo a Él. ¿Solo a quién debemos obedecer? Obedézcanlo solo a Él. ¿Qué dice Lucas capítulo 11 versículo 28? Jesús respondió, pero aún más bendito, ¿quién es? Léanlo ustedes. Es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Quién es un bendito, un bendecido? Aquel que sabe obedecer la palabra de Dios. Por eso yo les digo, escriban lo que decimos, porque usted de pronto piensa el martes, venga, ¿qué era lo que tenía que obedecer? ¿Qué fue lo que me dijeron? Y entonces usted ya no se acuerda. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 versículo 25? Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a bendecir tu obediencia. Amén. En Deuteronomio usted puede leer todas las bendiciones de la obediencia. Si obedece los mandamientos de Dios, entonces va a pasar esto. ¿Por qué? Porque yo primero obedezco y después yo puedo experimentar las bendiciones de Dios para mi vida. ¿Sabe Dios qué me decía con esta palabra, aparte de esto que dice este versículo? Que hay tantas bendiciones represadas sobre nuestras vidas que Él quiere desatarlas, pero necesita que hagamos lo primero para que venga lo demás. ¿Por qué? Porque es que Dios no es un niño que lo engañamos con un dulce. Y a veces creemos enredar a Dios con algún acto por ahí que se nos ocurrió hacer como bien, y con eso creemos que ya se solucione todo y venga un despliegue de cosas sobre nuestras vidas. Y Dios dice, yo soy un Dios celoso que no comparto con otros dioses tu vida. ¿Qué tenemos que hacer primero? Dice, obedézcanlo en todo a Él, solamente a Él. Y saben que obedecer también se traduce como saber escuchar. Y no es solo obedecer todos los mandamientos de la palabra de Dios, es saberlo escuchar a Él en todo tiempo. Es saber escuchar cuando Dios nos dice, ven, ve y ayuda a esta persona. Porque a veces son cosas tan sencillas que Dios manda hacer, pero ahí tampoco le obedecemos. No te metas en ese negocio, no te va a ir bien. De pronto Dios no sabe tanto como yo de negocios. No tomes ese camino, no es el correcto. No permanezcas con esta persona, no es una buena influencia.
A veces Dios nos habla cosas así tan prácticas de todos los días, pero no sabemos escuchar. Y eso es obediencia. Obediencia es saber escuchar. Y dice el versículo, obedézcanlo solamente ¿qué? A Él. O sea, no podemos obedecer a nuestras voces internas, no podemos obedecer al vecino, tenemos que obedecer ¿qué? Solo a Dios. Dios dice, ven, pasa más tiempo con tus hijos. Dile que lo amas. Ay, no, es que yo no soy tan expresivo. Obediencia solamente a Él. Jesús hizo una oración tan poderosa, porque dice la Biblia que Dios demostró su obediencia hasta su muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Que Jesús fue obediente en todo. Y cuando Jesús fue al Getsemaní a orar, porque su alma estaba quebrantada de saber todo lo que venía sobre Él, Él hace una oración muy especial, mostrándonos que su obediencia fue hasta el final, la misma que nosotros debemos tener con Dios. Y en Marcos capítulo 14, versículo 36, Él está allí orando al Padre y dice, Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Claro. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, oiga, palabra clave, subráyela ahí. Sin embargo, es la palabra clave del versículo. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. ¿Cuántos sin embargo utilizamos en nuestras oraciones? Señor, mira, es que yo quiero ese trabajo, sí, sí. O decimos, sin embargo, hágase tu voluntad y no la mía, Dios. ¿Cuántas veces decimos, Señor, es que me quiero ir del país, todos se están yendo? Porque oiga, se está yendo un poco de gente. Y todos se están yendo y mire para España, para Canadá y les va bien. Yo también quiero, Dios. Usted le dice, pero sin embargo, hágase tu voluntad y no la mía. Y usted se queda quieto, esperando. Señor, yo quiero casarme. Y usted dice, sin embargo, voy a ser feliz. Y cuando se case usted va a decir, sin embargo, voy a ser feliz. ¿Cuántos utilizamos ese sin embargo, Señor? Hágase tu voluntad en mi vida y no la mía. Eso es obediencia hasta el final, hasta el final. Y eso fue lo que hizo Jesús. Obedézcanlo solamente a Él. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando saquemos los ídolos del corazón, cuando dediquemos el corazón a Él, cuando le obedezcamos solamente a Él, y entonces va a suceder, mire lo que le pasó a Israel. ¿Cuál fue el final de esta historia? Ahí en 1 Samuel 7, del 4 dice así: así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraban únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. El agua se derramaba como símbolo de arrepentimiento. Y dice, asimismo no comieron durante todo el día, o sea, hicieron ayuno y confesaron que habían hecho, que habían pecado contra el Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Pasamos al versículo 13, dice, de modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. ¿Por qué por algún tiempo? ¿Será porque Dios no cumplió la promesa? No, es que Israel la volvió a embarrar. Y entonces volvieron a adorar dioses, volvieron a lo mismo, ¿sí ve? Y entonces, pues, y usted lee la historia y va a repetirse este cuento más adelante. Y entonces, y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos, y entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Acrón y Gat, que los filisteos habían tomado junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Amén. ¿Sí ve el resultado, iglesia? Dios quiere darnos victorias. ¿De qué necesita ser rescatado hoy? Ellos necesitan ser rescatados de los filisteos. ¿De qué necesitamos ser rescatados hoy? ¿De qué necesita que Dios lo rescate hoy? ¿De la depresión, la ansiedad, un mal tan común en este tiempo? ¿Necesita ser rescatado de la soledad, de la deuda? Hay peleas que tenemos que librar,
¿Qué pelea necesita que Dios libre? La salvación de nuestros hijos, la salvación del matrimonio, una enfermedad, un diagnóstico médico. ¿Cuál es esa batalla en la que está? Porque si Dios me trajo esta palabra es porque la necesitamos. Y si Dios me dijo, ese es el mensaje para mi pueblo, dile que saquen sus dioses, dile que sometan su corazón a mí y me obedezcan en todo, y entonces yo los voy a librar. Posiblemente usted está recibiendo la respuesta de las derrotas de su vida. Necesitamos ganar tantas batallas, pero no las podemos ganar si no hacemos lo primero. En la Biblia siempre hay algo que se hace primero. Jesucristo dijo, y leemos el Padre Nuestro que nos lo enseñó, y a veces lo decimos como loritos, y entonces decimos: Padre, perdónanos así como yo perdono a los que me ofenden. ¿En serio usted quiere que Dios lo perdone como usted perdona a otros? Hay algo primero: perdonar para ser perdonados. Padre, bendíceme, mira, necesito esto. ¿Qué dice la Biblia? Hágalo primero. Siembre para que reciba cosechas. Hágalo primero, sea misericordioso para que reciba misericordia. Bendiga a otros para que usted sea bendecido. Y en esta mañana lo primero es: saquen a sus dioses, vuelvan de todo corazón a mí y obedézcanme en todo, y entonces los podré bendecir y llenar de paz y de libertad. ¿Qué le pasó a Israel? Le fueron devueltas todas las tierras que los filisteos les habían quitado. ¿Qué necesita usted que Dios le devuelva que usted siente que le fue quitado y arrebatado? Ese es un tiempo, iglesia, para hacer lo que hizo Israel. Este no es solo para escuchar la enseñanza. Ese es un tiempo para actuar también. Dice que Israel se reunió en Mizpa y en una gran ceremonia todos pidieron perdón a Dios. Que este sea su tiempo, que este sea el Mizpa donde estamos reunidos para que juntos podamos pedir perdón a Dios. Y entonces los filisteos fueron sometidos, dice la palabra. ¿Cuál es ese filisteo, ese gigante? ¿Sabe que de ahí era Goliat, no? De los filisteos. Quiero que cerremos nuestros ojos. Y que podamos empezar a meditar sobre esta palabra. ¿Qué tan rendida tenemos nuestra vida a Dios? ¿Qué tan rendida tenemos nuestra agenda, nuestras actividades diarias, nuestros sueños, nuestros deseos? ¿Qué tantos dioses? Y usted puede decirle: Espíritu Santo, mire, esto es tan sutil y podemos levantar ídolos de una manera tan sutil, pero el Espíritu Santo sí sabe. Usted puede decirle: Espíritu Santo, tengo un ídolo en mi vida del que debo desprenderme y sacar, del que debo deshacerme. Si de pronto usted no es tan consciente, puede decirle: Espíritu Santo, y aprovecha este tiempo, porque dice que Israel se reunió en ese lugar delante de la presencia de Dios para pedir perdón. Estamos en este lugar reunidos delante de la presencia de Dios, y como su pueblo escogido, hoy clamamos perdón, Señor. Oh, shatarrabababasaya rababaka. Oh, satarriba kira canta shatarrabababasaya. Satarriba kira canta shatarrababasaya rababaka. Me envuelve
Vuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Oh sí, Señor, hoy estamos delante de ti, Señor. Vuelve este momento santo. Como lo dice tu palabra, Y no me quiero que ir. todo el pueblo se reunió delante de ti, Señor. No busco bendiciones. No venimos a pedirte nada, Dios. Cristo, no me debes nada. Ya lo hiciste todo por nosotros. Más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a Oh, ti. venimos a un encuentro contigo, Señor, y a pedirte perdón Perdóname por andar por sentimientos. Perdóname por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Sé que tenemos que decirle, Dios, hoy abrimos nuevamente nuestro corazón a ti, Señor. Perdóname Por buscar lo mío primero. Perdóname por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Oh Señor, hoy nos presentamos delante de ti para como pueblo pedirte perdón. Perdónanos por poner dioses ajenos delante de nosotros. Perdónanos por adorar otras cosas, Señor, otras personas, y no adorarte solo a ti. Perdónanos por levantar ídolos en nuestro corazón que nos han robado el tiempo, las fuerzas, la energía, el pensamiento, y te hemos desplazado a ti, Señor. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí. No nos debes nada, Señor. Más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Dígale una vez más, Señor, perdóname. ¿Por qué le debe pedir perdón? No sé, es usted con Dios. Perdóname por andar por sentimientos. Perdóname por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Oh Señor, llévanos al inicio. Oh, shatarrabababasai. Perdóname. Llévanos a ese primer encuentro contigo. Buscar lo mío primero. Perdóname por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada bastará. Te quiero a ti. Nada puede bastar en nuestras vidas más que tú, Señor. Nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más. Vamos, dígale, levante sus manos al cielo. Dile, Señor, hoy delante de ti, Padre, estamos. Oh, shatarrabababasaya. Oh, satarribakira, canta shatarrababasaya. Solo a ti, Señor. Oh, Señor. Nada bastará. Solo tú en nuestras vidas. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero
verdadero. nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Volvemos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Hoy volvemos a ti con todo nuestro corazón. Hoy volvemos a ti con todo nuestro corazón. Envuelve tu presencia. Yo no sé, yo siento que hay personas que les da como temor volver a Dios, pero no hay que temer nada. Él es un Dios de amor, es un Padre bueno. Usted no tema decirle: Señor, hoy vuelvo a ti con todo mi corazón. No tiene que sentir temor. Usted va a quedar en las mejores manos, que lo guiarán, que lo fortalecerán. La gracia de Dios está sobre su vida para ayudarlo a avanzar. Cristo, no me debes nada más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Sí, Señor, hoy te queremos a ti en medio de nosotros. Te queremos a ti como el centro de nuestras vidas, Señor. Hoy te queremos a ti como nuestro Dios, único Dios, al que correremos, al que buscaremos, del que nos llenaremos. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por acordarte de nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, le doy fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dios los bendiga a todos.